¿Listo, hermano? Sí. Buenas noches, oyente de la FM Salón 91.1, nuevamente y como cada jueves a las 21 horas, ya son 21 horas y 3 minutos, estamos con el programa Palabra de Vida Eterna, jueves 13 de febrero del año 2025. ¿Cómo va el año, no? ¿Cómo anda mi hermano querido Maximiliano? ¿Cómo está Esteban? ¿Cómo está? Estoy muy contento, feliz de estar nuevamente en el programa. También feliz de poder estar compartiendo una vez más con nuestra querida audiencia, que seguro va a estar entusiasmada y muy ansiosa como nosotros de este nuevo tema que vamos a compartir hoy. Va a estar hermoso el tema. También le saludamos a nuestro querido hermano César Leiva, que va a estar en los controles ahí de operaciones. Así que vamos a estar orando y bueno, vamos a entregar al Señor. Qué mejor que entregar al Señor este programa para que sea Él a través del Espíritu Santo hablando a nuestra vida y a la vida de cada uno de los oyentes que están escuchando la FM Shalom 91.1. Así que le invito a acompañarme en esta oración, incline su rostro si usted quiere, ¿no? Y estaremos orando. Amado Dios y Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, estamos delante de tu presencia, Señor, para darte muchas gracias, Señor, por este día, Señor, que tú nos has dado, Señor. Muchas gracias por tu amor, tu misericordia que es nueva cada mañana, Señor. Gracias, Padre Celestial, por esta oportunidad que tú nos das jueves tras jueves de venir a esta FM Shalom 91.1 a dar este programa que se llama Palabra de Vida Eterna. Señor, en el nombre de Jesús te pido, Señor, por cada persona que va a estar escuchando este programa, Señor, que tú le estés hablando a su corazón, a su vida, y que también esté dando ánimo, Señor, a través de la palabra que tú das a través de tus siervos, Señor. Te pido, Señor, que nos bendiga, Señor, nos dé sabiduría, Señor, para que podamos dar tu palabra correctamente, Señor. Gracias, Padre Celestial. Dejamos en tus manos este programa, que se haga tu voluntad, Señor. Te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, damos gracias a Dios por este día, ¿no, Maxi? Totalmente, gracias Señor, porque sus misericordias se renuevan cada mañana y grande es su fidelidad, como dicen las Escrituras. Sí, y estamos en FM Shalom 91.1, el número de teléfono de la radio es 3764-881763. Puede descargar la aplicación en FM Shalom 91.1 en Play Store. También estamos en vivo, ¿no es cierto?, en directo por el Facebook de la iglesia El Tabernáculo. Sí, acá todavía el Facebook de la radio todavía, pero muy pronto, en el nombre de Jesús, muy pronto vamos a transmitir en directo, ¿no es cierto?, por el Facebook de la FM Shalom 91.1. Así que, bueno, vamos a hacer que nuestro hermano César Leiva se presente con una alabanza.
seguimos con el programa Palabras de Vida Eterna por la FM Shalom 91.1 y por la página del Facebook de la iglesia El Tabernáculo. Y hoy estaremos hablando de dos atributos de Dios nuevamente. Pero antes quiero leer Jeremías 9:23. Dice así, la Biblia dice así: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué quiero decir con esto, hermano y también oyente? Que acá damos estos estudios, ¿no es cierto?, de los atributos de Dios, porque Dios quiere que les conozcamos y le entendamos. Entonces, en los atributos de Dios nosotros vemos muchas cosas, le conocemos realmente a Dios, su voluntad, porque si no le conocemos al Señor, ¿cómo vamos a saber su voluntad o lo que Él quiere, no? Exactamente, como Jesús le decía en el Evangelio según San Juan, cuando se dirigía ya a sus discípulos, le decía: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. O sea, la vida eterna es básicamente y principalmente también el conocer a Dios. Exactamente. Entonces, por eso traemos, ¿no es cierto?, estos estudios bíblicos, para que también nosotros le conozcamos, y también los oyentes, ¿no? Que cuanto más le conocemos a Dios, más le podemos amar, ¿sí? Y conocer su voluntad. Amén. Porque ¿quién va a amar a alguien que no conoce? ¿No? ¿Quién va a amar a alguien que no conoce? Sino realmente, cuanto más conocemos al Señor, más le tenemos que amar, ¿sí? Y hoy estaremos hablando de dos atributos fundamentales de Dios: su santidad y su fidelidad. ¿Qué atributos? Ya hemos hablado ¿no es cierto?, en ocasiones anteriores, cuando la primera vez, ¿no es cierto?, ya hemos dicho qué son los atributos, ¿sí? Que son las cualidades o características propias de una persona o cosa, especialmente algo que es parte esencial de su naturaleza. Exactamente. Son características, cualidades que definen a una persona o a una cosa. En este caso es la persona de Dios a la que estamos tratando de estudiar, de conocer y de compartir también lo que a nuestra querida audiencia, todo lo que nos da el Señor. Claro, y cuando hablamos de los atributos de Dios, nos estamos refiriendo a su esencia, a su naturaleza, a la característica o cualidad que nuestro Dios posee. Bueno, también hemos dicho que los atributos de Dios se dividen en incomunicables y comunicables. Exactamente. Incomunicables son aquellas características o cualidades de Dios que no comparte con su creación. Es decir, que son exclusivos de Dios. No se encuentra en nadie más que en Él. Y después están los comunicables. Los comunicables. Que los comunicables son aquellas cualidades divinas que Dios como creador comparte en partes pequeñas con nosotros, con su creación, con los seres humanos. En este caso, la santidad y la fidelidad de Dios son dos atributos comunicables. Y hoy exploraremos estos atributos y su relevancia práctica en nuestra vida. Así es. Entonces, primeramente vamos a estar hablando de la santidad de Dios. La santidad de Dios. Se habla mucho de la santidad de Dios. Pero, ¿qué es la santidad de Dios? ¿Qué implica para nosotros que Dios es santo? 3 veces santo, como lo dice Isaías, el profeta Isaías. Exactamente. Así que la santidad de Dios es una de las verdades más poderosas de la Escritura. ¿Sí? Su santidad no solo nos revela quién es Él, sino que también nos llama a vivir de manera que honremos su carácter. Y hoy vamos a reflexionar sobre lo que significa que Dios es santo
cómo la Biblia lo presenta y cómo su santidad impacta nuestra vida diaria. ¿Sí? Así que en la Escritura encontramos, justo donde dijiste, hermano, en Isaías capítulo 6, versículo 1 al 3. El 1 al 3. Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 3, dice así la palabra de Dios. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre el trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y acá viene la pregunta, ¿qué significa que Dios es santo? ¿Qué significa que Dios es santo? Así como planteamos esta pregunta, Esteban, también la planteamos a nuestra querida audiencia para que reflexionemos juntos. ¿Qué implica o qué significa que Dios es santo? Y bueno, significa que Dios es santo, el que tiene una santidad absoluta, ¿sí? Y ahí tenemos que decir que la palabra santo significa apartado o separado. Con estos nos indica que Dios está completamente apartado del pecado y de toda impureza. Dios es perfecto en su carácter. No hay sombra de error o debilidad en él. En 1 Juan 1:5 dice, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Dios es glorioso en su santidad. Su santidad no solo refleja pureza, sino que también refleja su gloria infinita. Amén. Exactamente. Y encontramos en la Biblia, encontramos todo lo que tenemos que saber sobre la santidad de Dios. Amén. Sí. En una está en Éxodo, capítulo 3, versículo 5. Éxodo, capítulo 3, versículo 5, que según nuestros oyentes conocen la historia de la zarza ardiente. Dice así Éxodo 3, capítulo 3, versículo 5. En ese versículo Moisés se encuentra con Dios, quien le dice: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. La presencia de Dios hace santo todo aquello que toca. Todo aquello que toca. Qué bueno, ¿no? Qué bueno, Dios. Nuestro Dios es santo, apartado. Eso es lo que tenemos que tener en claro, ¿sí? Por eso los serafines le decían santo, 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 se decían uno a otro. La triple, digamos, repetición de esto significa la santidad absoluta. Absoluta. El énfasis puesto ahí en la santidad de Dios, que es absoluta. Y esto también nos indica que Él está, ¿no es cierto?, como dijimos, apartado de toda impureza o del pecado de su creación. Así es. Y eso es lo que tenemos que también tener en cuenta, ¿no es cierto?, que muchas veces le hacemos a Dios como un hombre, ¿no es cierto?, como cualquiera de nosotros, y le damos la cualidad de como nosotros, cuando en realidad Él es mucho más grande que nosotros. Así es. Grandísimo. No tenemos, muchas veces la dimensión, no tenemos esa dimensión de cuán grande es Dios. Y aquellos que incluso pudieron tener un vistazo de la gloria de Dios, terminaron cayendo rostro en tierra, como Isaías, Juan, los discípulos cuando estuvieron en la transfiguración, Moisés cuando es ocultado en la roca, y que solo pudo ver una pasada de la gloria infinita de Dios. Es una muestra más. Isaías clamaba y decía: yo soy un hombre de labios impuros, y que estoy haciendo acá ante la majestuosidad de nuestro gran Dios, que es 3 veces santo. Eso nos da la pauta y la enseñanza de que la santidad de Dios es importante para nosotros, y es un atributo que destaca en nuestro Dios. En nuestro Dios. No nos olvidemos también de Saulo de Tarso, ¿no? Saulo de que Tarso, después fue el apóstol Pablo, ¿no? Que también cayó, ¿no es cierto?, rostro en tierra cuando se presentó Jesús. Que también, como sabemos,
también su santidad es mucho más grande que lo nuestro, ¿no es cierto? Amén. Porque Él también es Dios. Claro. Amén. Bueno, un ejemplo de santidad en la Biblia también podemos hablar del tabernáculo y el templo. El tabernáculo y el templo también son dos lugares. Son lugares que reflejan la santidad de Dios a través de rituales, de sacrificios que enfatizaban la pureza y la distancia del pecado de Dios con el pecado. Cuando se hacían los sacrificios, había un grupo de personas que tenía que hacer ese sacrificio, no lo hacía cualquiera, eran llamados por Dios. Nadie podía entrar al lugar santísimo, porque quien entraba terminaba cayendo muerto. Eso una vez más también pone el énfasis en la santidad de nuestro Dios. De lo que es la santidad de nuestro Dios. Ahora vamos a ver cómo la santidad de Dios impacta en nuestra vida, ¿sí? Y bueno, ahí vemos a través de la Biblia, ¿no es cierto?, que la santidad de Dios nos llama a una vida de santidad, ¿sí? Y ahí en 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16, dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo porque yo soy santo. Sed santos porque yo soy santo. Como hijo de un Dios santo, estamos llamados a reflejar su carácter en nuestras vidas. Esto implica que debemos apartarnos del pecado y vivir en obediencia a la palabra de nuestro Dios. Y ahí tenemos que enfatizar también que dice: sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, ¿sí? Eso nos llama a que nosotros, todo nuestro ser sea santo, ¿sí? En las áreas de nuestra vida sea santo. Amén. Entonces tenemos que, no un poquito nomás, me aparto un poquito, no, toda la vida, una vida de santidad. De santidad, es decir, apartado del mal, apartado de iniquidad, apartado del pecado. Eso es lo que nos manda nuestro Señor, ¿no es cierto?, nuestro Dios, a vivir, a llevar una vida de santidad. ¿Sí? Amén. Y también, hermano Maxi, la santidad de Dios nos lleva a una adoración reverente. La santidad de Dios no solo que nos llama como hijos de un Dios santo a vivir en santidad, alejados del pecado, sino que también nos llama a una vida reverente. Cuando contemplamos quién es Dios y su majestuosidad, automáticamente eso nos inclina y nos posiciona en una vida de adoración. Así como toda nuestra vida está llamada a ser santificada, toda nuestra vida también está llamada a adoración. Y vemos, por ejemplo, en el Salmo 96, Salmo capítulo 96, versículo 9 dice: adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. Entonces la santidad de Dios nos invita a acercarnos a él con reverencia, ¿no? Ahí el temor a Jehová. El ¿sí? temor a Jehová. No podemos tratar a Dios de manera casual, debemos reconocer su grandeza. Sí, como hoy hablamos, ¿no es cierto? Muchas veces no tenemos la dimensión de cuán grande es Dios, pero su santidad nos lleva a eso, que debemos reconocer. ¿Sí? Cuando vivimos en santidad, cuando le conocemos más a Dios, sabemos cuán grande es Dios. Amén. Mientras no lo conocemos, mientras lo conocemos medio por arriba, no vamos a saber cuán grande es Dios, y lo vamos a tener como si fuera un hombre como nosotros. Un hombre como nosotros. No llegamos a dimensionar. Cuando no nos dedicamos a conocer a nuestro Dios, no dimensionamos con quién nos estamos relacionando. Exactamente, hermano. Y la santidad de Dios nos muestra nuestra necesidad de un Salvador. ¿Sí? En Hebreos, ¿no es cierto?, dice así, Hebreos 10, capítulo 10, versículo 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero
en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Así que la santidad de Dios pone en evidencia nuestra condición pecaminosa. Así es. Sí, también como hablamos hoy, ¿no? Como hablamos hoy de Isaías, ¿no? Isaías, que debemos reconocer que somos hombres de labios impuros. Entonces Isaías en el capítulo 6, versículo 5, él decía justamente eso. Soy un hombre de labio impuro y estoy en la presencia de un Dios 3 veces santo. Qué tremendo, ¿no? Qué tremenda imagen. Sí, y bueno, gracias a Jesús, gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, podemos acercarnos al Dios Santo con confianza. Con confianza. Sí. Bueno, también hay aplicaciones prácticas para nuestra vida. Para nuestra vida. No solamente que hemos definido la santidad de Dios y su impacto, sino que también de esta enseñanza derivamos cómo aplicamos a nuestras vidas. Y por ejemplo, como primer punto, Esteban, podemos compartir que una aplicación práctica de esta enseñanza de la santidad de Dios para nuestras vidas es la búsqueda de la pureza personal. Un buen tema, la búsqueda de la pureza personal, en donde examinamos nuestras vidas a la luz de la palabra de Dios y le pedimos al Espíritu Santo que revele cualquier área de pecado y luchamos activamente contra ella. El Salmo 139, versículos 23 al 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mis pensamientos. Pruébame y ve si en mí hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno. La palabra de Dios nos muestra también, y esta aplicación práctica que derivamos de la enseñanza de la santidad de Dios es la búsqueda personal de la pureza. La búsqueda personal, como hoy hablábamos, que nos relacionamos con un Dios 3 veces santo. Y el llamado a vivir para un Dios santo es justamente santificarnos, como decía el apóstol Pedro en sus cartas, el llamado a la vida en santidad. Y la súplica y la oración al Espíritu Santo, porque esta no es una lucha que podamos desarrollarla o llevarla a pleno en nuestras propias fuerzas, sino que necesitamos de la guía y de la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, exactamente, hermano. Así que también es una aplicación, ¿no es cierto?, práctica para nuestra vida, dedicar tiempo a la adoración sincera, ¿sí? Debemos hacer de la adoración una prioridad en nuestra vida, ¿sí? Debemos alabar a Dios por su santidad y debemos meditar en su perfección. Amén. ¿Sí? Muchas veces la adoración la dejamos muchas veces de lado, ¿sí? Nos hacemos una prioridad en nuestra vida, pero la santidad de Dios no exige esa que sea la adoración sea una prioridad en nuestra vida. Que nosotros realmente adoremos al Señor, a Dios, ¿no? Sinceramente. ¿Sí? Como hace poco tuve la oportunidad de, ¿no es cierto?, de predicar allá en la iglesia, y justo hablé de la que Dios busca, ¿no es cierto?, adoradores en espíritu y en verdad. Y ahí le decía a los hermanos que nuestra vida entera tiene que ser una adoración, no solo cuando cantamos en la iglesia o cuando estamos en la iglesia, sino en todo momento. Y eso es lo que debemos acá, en todo momento, dedicar, ¿no es cierto?, ese tiempo a la adoración sincera. Así es, amén. Sí. También tenemos, Esteban, otro punto que podemos derivar de esta enseñanza, es el llamado a vivir una vida que testimonie la santidad de Dios. Mostrar la santidad de Dios a través de nuestra conducta diaria es otro ejemplo práctico o punto práctico que podemos derivar de esta enseñanza, porque muchas veces nuestras vidas animan o inspiran a otros a conocer a nuestro glorioso Dios santo. Una vida santa, una vida que se ciña a la palabra de Dios, va a ser una vida de adoración, va a ser una vida santificada y va a ser una vida que llame a otros e inspire a otros a seguir a Jesucristo. Amén. Por ejemplo, eso lo encontramos en Mateo capítulo 5, versículo 16. Así
alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Así que a poner en práctica, ¿no?, en nuestra vida diaria, a poner en práctica estos puntos, ¿no es cierto? Falta uno todavía, falta uno, que es el último punto, ¿no es cierto?, que es depender de la gracia de Dios. No podemos ser santos por nuestra propia fuerza, como dijiste, hermano, ¿no? Dependemos de la gracia de Dios y del poder del Espíritu Santo para vivir en santidad. Con nuestra fuerza nunca vamos a poder apartarnos del pecado ni de la maldad, ¿no? Sí o sí, si no contamos con la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo, imposible vivir en santidad. Porque Él es el que nos guía, Él es el que nos da la fuerza, ¿sí?, para que nosotros podamos vencer todas tentaciones, ¿sí?, que puede llevar al pecado. Así es. Así, Esteban, que si podemos resumir para nuestra audiencia que seguramente nos está escuchando y están apuntando las aplicaciones que le compartimos, en resumidas cuentas es buscar la pureza personal, dedicar tiempo a la adoración sincera, vivir como testimonio y como cuarto punto de aplicación práctica de la enseñanza es depender de la gracia de Dios. La dependencia de la gracia de Dios, como hablaba Esteban, es central porque vamos a vivir nuestra vida, vamos a buscar la santidad. La búsqueda de la santidad no está exenta de alguna falla, de algún error. Por eso es necesaria la gracia de Dios para restaurar nuestras vidas, para encaminarnos y para santificarnos. Porque la gracia de Dios, como señalaba Esteban, es crucial para mortificar el pecado en nuestras vidas, para apartarnos de la maldad y para vivir para la gloria de nuestro Dios. Para la gloria de nuestro Dios. Exactamente. Así que, bueno, seguimos en el programa y ahora le vamos a pedir al hermano César una alabanza y después estaremos siguiendo con la fidelidad de Dios. Con la fidelidad de Dios.
seguimos con el programa Palabra de Vida Eterna. Y acá el hermano Maxi tiene un anuncio, ¿no? Tenemos anuncio, Esteban. Apoya este programa la Iglesia del Tabernáculo, ubicada en la avenida Maipú 2281 y calle Herrera de la ciudad de Posadas. La Iglesia del Tabernáculo es quien apoya este programa, de la cual somos miembros. Los días de reunión de la Iglesia del Tabernáculo, los días de reunión son los domingos. Tenemos reuniones generales todos los domingos a las 19 horas. Los miércoles a las 18 horas tenemos reuniones de oración. Y los sábados a las 19:30 horas tenemos reuniones de jóvenes, que para quienes están interesados estamos llevando adelante el estudio del libro Apocalipsis. Así que quienes están interesados pueden pasar a visitarnos los sábados a las 19:30 horas. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Y bueno, mañana viernes, ¿no es cierto? 14, mañana viernes 14, nos estaremos reuniendo los varones de la Iglesia del Tabernáculo para estudiar la palabra del Señor. Así que todos los varones, ¿no es cierto?, que quieran visitarnos, están las puertas abiertas para todos. Amén. Sí. Bueno, tenemos un mensaje, hermano querido. Tenemos el mensaje, Esteban, dice Fabián. Saludos, hermanos, y bendiciones, dice el hermano Fabián. El hermano Fabián Acosta, un abrazo grande. Un abrazo grande, Fabián. Sí. Un abrazo grande, Fabián. Saludos, hermanos, bendiciones. También tenemos un saludo de Martina da Cruz, quien dice: bendición para Esteban da Cruz y para Maximiliano, que llevan la palabra de Dios. Amén. Un saludo también para Martina. También tenemos mensaje de Nelia Maidana. Tenemos un mensaje de Nelia que dice: saludos y bendiciones para todos allí en la radio, hermanos. ¿Qué tema? Dios nos ayude a conocer cada día más a nuestro Dios grande y soberano. Bueno, un saludo para mi esposa Nelia Maidana y bueno, también para mi mamá Juana Velázquez, que está ahí también con Elida, escuchando el programa, escuchando y viendo, ¿no? Escuchando y viendo el programa. Así que un saludo grande para ella y también para mi hija Karen, que también está ahí escuchando y viendo, ¿no es cierto? También tenemos un mensaje de Florencia Villanueva. Sí, dice: buenas noches y bendiciones para todos los que hacen este programa. Buscar la santidad que nos pide nuestro Dios no es tarea simple, pero si Él nos llama a una vida santa, es porque podemos vivir de manera diferente al mundo. Gracias por acercarnos a la palabra de Dios y generar estos espacios tan valiosos de reflexión en comunidad. Saludo. Así que también un saludo para Florencia. Un saludo para Florencia. Sí. Y bueno, gracias por su palabra, ¿no? Y que gracias porque está siempre escuchando el programa Palabra de Vida Eterna. También nuestra hermana Delia Inés Lima nos mandó un mensaje y dice: saludos para todos ahí en la radio. Interesante el tema de hoy. Que Dios los bendiga, los siga usando, dice. Así que un saludo también para nuestra hermana Delia. Para nuestra hermana Delia también, fiel oyente del programa. Y un saludo también, Esteban, para los hermanos de la Iglesia del Tabernáculo, que también nos están escuchando, nos están viendo, y para todos nuestros queridos oyentes de todas partes que están siempre presentes y comparten con nosotros y nos dejan sus mensajitos en la página de Facebook. Sí, así que un saludo también para el hermano Daniel Chávez, que ahí que me mandó un mensaje por WhatsApp, que está escuchando la radio junto a su esposa Norma. Así que un saludo grande al hermano Daniel, a Norma y bueno, a cada uno, como dijiste, hermano, que están escuchando el programa. Amén. Así que ahora vamos a entrar en la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios. Entramos en la fidelidad de Dios y es importante entender la fidelidad de Dios en un mundo lleno de cambios, promesas rotas y decepciones. En este mundo pintado con este panorama, la fidelidad de Dios nos ofrece una base segura. Dios es fiel, Él cumple todo lo que promete sin importar las circunstancias. Su fidelidad no depende de nuestra perfección, sino de su carácter inmutable. Amén. Y ahora vamos a reflexionar un poco sobre qué significa que Dios es fiel, cómo lo vemos en la Biblia y cómo su fidelidad
impacta en nuestras vidas. Así como vimos que la santidad también impacta en nuestras vidas y derivamos de ella aplicaciones prácticas, así también vamos a ver ahora el tema de este atributo tan importante en muchas veces, como señalábamos Esteban hoy, un mundo lleno de cambios, promesas rotas, un mundo que está resquebrajado por el pecado, pero que en este panorama oscuro brilla la luz de la fidelidad de Dios. Amén. Qué bueno que Dios es fiel, ¿no es cierto? Y Él no cambia, es inmutable, ¿sí? Y entonces, a pesar de, como dijiste, este mundo caído, ¿no? La fidelidad sigue de Dios, ¿sí? Sigue permanentemente. Amén. ¿Y qué significa que Dios es fiel? ¿Sí? Una pregunta. Y eso lo encontramos en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22-23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Debemos dar gracias a Dios que todos los días, cada mañana, se renueva su misericordia para con nosotros. Amén. ¿Sí? A pesar de que no somos llamados a la santidad, pero muchas veces caemos, muchas veces cometemos, ¿no es cierto?, errores, muchas veces cometemos pecado también, no vamos a decir que no, pero la fidelidad y la misericordia de Dios todos los días está ahí para con nosotros, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que debemos hacer? Arrepentirnos, pedirle perdón a Dios, sabiendo que Él nos perdonará. Amén. ¿Sí? Y bueno, la fidelidad como atributos. Eso dice el número 23-19, ¿no? Número 23-19 dice Esteban: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Vemos ahí que la fidelidad de Dios significa que Él cumple lo que promete. Nunca falla, ni miente, ni cambia. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Sí. Su fidelidad está basada en su carácter. Como lo leemos en Salmo 119:90, dice: de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Esto significa que Dios es inmutable, lo que significa que su fidelidad es constante y eterna. Amén. Dios no falla, no miente, no cambia. Él cumple siempre todo lo que promete. Sí, en otra versión de la Biblia dice: tú afirmaste la tierra y sigue firme. Sí, así que bueno es nuestro Dios, ¿sí? Todo lo que Él hace, lo hace por su voluntad. Y todo lo que Él dice que va a hacer, Él lo hace. Amén. Vamos a ver los ejemplos de su fidelidad en la Biblia. Por ejemplo, ¿no es cierto? En Génesis 12, versículos 2 y 3 dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serás bendita en ti toda la familia de la tierra. Así que aquí vemos que Dios prometió hacer de él una gran nación y cumplió su palabra. Y cumplió su palabra. Cumplió su promesa, ¿sí? A pesar de las dificultades, ¿no? Porque el pueblo también era incrédulo y todo, pero Dios cumplió lo que dijo. Dios cumplió lo que prometió. Es una constante que vemos en las Escrituras, es este atributo de la fidelidad de Dios. Lo que Dios promete, Dios cumple. No cambia, no miente, no engaña, no tergiversa, no manipula. Él dice que sí y eso hace. Eso hace. Al pueblo de Israel también le dio una promesa. Al pueblo de Israel. Y eso lo encontramos en Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Dice así: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta 1000 generaciones. Y ahí nuevamente Dios dice, ¿no es cierto?, que Dios es fiel y que Él guarda el pacto, ¿no es cierto? Lo que Él dijo, lo que Él dijo que se haría, así. Él dijo que iba a mandar un Salvador
y cumplió esa promesa. Cumplió esa promesa. ¿Sí? ¿Cuánto más ha cumplido en nuestra vida? ¿Sí? Promesa que Él ha dado, ¿no es cierto?, a su iglesia, a cada uno de los que creen en Él, y ha cumplido esa promesa. Entonces debemos dar gracias a Dios porque todo lo que Él ha prometido, Él cumplió. Amén. Y lo seguirá Y cumpliendo. lo seguirá cumpliendo. Y de eso seguramente quienes nos están escuchando deben tener un montón de ejemplos, de experiencias en las que disfrutaron de la fidelidad de Dios, en las que pudieron experimentar y vivir la fidelidad de Dios en sus vidas. Nosotros también seguramente tenemos ejemplos que podemos acordarnos de la fidelidad de Dios. Y bueno, vamos a ver ahora cómo la fidelidad de Dios nos impacta, ¿no es cierto?, en nuestra vida. Y tenemos también tenemos 3 puntos, ¿sí? Vamos a ver los puntos. El primer punto es la fidelidad de Dios nos hace confiar en sus promesas. En sus promesas. La fidelidad de Dios nos hace confiar en sus promesas, dice Isaías capítulo 41, versículo 10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Entonces acá la fidelidad de Dios nos da seguridad en medio de las dificultades. ¿Sí? Así como Él dice, no temas, yo estoy contigo. Qué mejor que Dios, ¿no es cierto?, está con nosotros en las dificultades, en todo momento, porque también Él está, cuando hemos hablado de la omnisciencia, la omnipresencia, ¿no es cierto?, que Él está en todo lugar, en todo momento, y Él sabe todo, y Él nunca nos deja. Él nunca nos deja, Esteban. Y eso es el segundo punto que vamos a compartir, que la fidelidad de Dios nos da esperanza en tiempo de pruebas. Él nunca nos abandona. Leemos en Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Aunque enfrentemos pruebas, podemos estar seguros de que Dios usará todo para nuestro bien. Amén. Así es. Así es. Muchas veces no entendemos por las pruebas, ¿no es cierto?, que estamos pasando, pero después cuando termina esa prueba, ¿no es cierto?, vemos cuál fue el propósito de Dios en nuestra vida. Pero mientras tanto, muchas veces no entendemos. ¿Sí? Pero ahora, sabiendo de la fidelidad de Dios, eso nos debe dar seguridad para que nosotros en tiempo de prueba estemos tranquilos, nos sintamos seguros que realmente todo es para bien. Todo para bien. Todo tiene un propósito en Dios. No hay nada que de pronto escape a su voluntad. Y la fidelidad de Dios nos invita a vivir con gratitud. Así es. ¿Sí? El Salmo 100, versículos 4 y 5 dice: entrad por su puerta con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Así que recordar la fidelidad de Dios nos lleva a ser agradecidos y depender de Él cada día. Así es, nos lleva a confiar en Él, nos da esperanza en tiempo de pruebas y, como decías, Esteban, nos invita a vivir una vida de gratitud. Recordar que nuestro Dios es fiel, nos hace vivir seguros y nos hace ser agradecidos porque todo lo que tengamos que vivir o experimentar está bajo su soberanía y su voluntad. Y bueno, ahora ya estamos llegando, ¿no es cierto?, al final, pero vamos a las aplicaciones prácticas en nuestra vida, ¿no es cierto?, de la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios nos hace confiar en la promesa de Dios. Amén. ¿Sí? Y debemos de identificar, ¿no es cierto?, una promesa de Dios en la Escritura y debemos recordar, debemos aferrarnos a ella con confianza sabiendo que Él es fiel. Sí, así que una de esas es que hay que confiar en las promesas de Dios. En las promesas de Dios. También recordar que la fidelidad pasada, que es la que encontramos en las Escrituras, y ahí, como hablamos hoy, podemos hacer una lista de momentos en la que Dios ha sido fiel con nosotros, y eso nos va a permitir a nosotros fortalecer nuestra fe en el presente y en el futuro. Dice el Salmo 77:11: me acordaré de las obras de Jehová, sí,
haré yo memoria de tus maravillas antiguas. No va a alcanzar los papeles, ¿no? Para uno realmente hacer una lista de los momentos en que Dios ha sido fiel con uno, ¿sí? Así que también el tercer punto es vivir con obediencia y fidelidad. Ahí también Dios nos manda a ser fieles. Nosotros también tenemos que ser fiel a nuestro Señor. Y ahí debemos responder a la fidelidad de Dios viviendo una vida fiel a Él y a los demás. En 1 Corintios 4:2 dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Vivir Así para que nosotros en fidelidad y vivir para los demás. Nuestra vida tiene que estar lleno de la fidelidad de Dios. Y como cuarto punto, Esteban, el compartir el testimonio de la fidelidad de Dios. Eso nos invita a nosotros también a hablar a los demás sobre la experiencia, cómo hemos vivido y todo lo que hemos experimentado. Nuestro testimonio puede ser también un ejemplo práctico e importante al momento de hablar y compartir sobre este atributo de Dios. Porque si podemos dar testimonio cada día es que Dios es fiel. Salmo 77:12 dice, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Amén. Qué mejor que hablar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿no? Después vamos a hacer un programa de testimonio. Un programa de testimonio sobre cómo Dios ha sido fiel para con nosotros. Y hay una conexión entre la santidad y la fidelidad de Dios. La santidad de Dios nos revela su perfección, mientras que su fidelidad asegura que Él nunca cambiará ni fallará. Dios es santo, por lo que todo lo que promete es verdadero y justo. Él es fiel, por lo que siempre cumple. Y bueno, vamos a la conclusión de todo esto y ya dejamos, ¿no es cierto? Ya viene el otro programa. La conclusión es la santidad de Dios no solo nos revela su majestad, sino que también nos llama a responder con una vida de adoración, pureza y obediencia. No se trata de perfección humana, sino de rendirnos completamente a Él, sabiendo que su gracia nos capacita para vivir como Él nos ha llamado. En Hebreos 12:14 nos dice, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y una pregunta para los queridos oyentes, ¿estás buscando vivir en santidad? Medite, hermano, medite. También la fidelidad de Dios, ¿no, hermano? También una pregunta, ¿estás confiando plenamente en la fidelidad de Dios, en saber que Dios es fiel? Esa también es otra pregunta que dejamos para nuestros queridos oyentes para que reflexionen. Bueno, la fidelidad de Dios es una roca firme en medio de los desafíos. Él cumple sus promesas, guía nuestra vida y nos da esperanza en todo momento. Al meditar en su fidelidad somos llamados a confiar plenamente en Él, a vivir con gratitud y a reflejar su fidelidad en nuestras acciones. Así que ya tenemos que irnos, así que bueno, Dios les bendiga y será, si Dios quiere, hasta el próximo jueves. Hasta el próximo jueves. Bendiciones. Bendiciones.